Jorge, ya tenemos 51 conectados y bueno, los que sigan llegando. Perfecto, en un segundo comenzamos. Ujú. Estamos terminando de hacer el enlace. Las preguntas las vemos por aquí, ¿verdad? Por Sí, el chat. en el módulo de Q&A aparecen algunas, otras te podrán aparecer ya en el chat. Ok. Pues muy buenas tardes, un gusto saludar a todos los colegas, miembros de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Ya nos encontramos en esta que es nuestra tercera conferencia magistral de nuestro 31º Encuentro Nacional AMIC edición 2020, versión virtual. Hoy estamos también haciendo un acto reflexivo sobre cómo los medios de comunicación, sobre todo los medios digitales, han incidido, como decíamos, en todos los ámbitos de la vida y la cultura, y vamos a tener el gusto de poder escuchar a nuestro colega Arthur Ituazú desde Brasil, quien nos estará hablando sobre los medios digitales contra la democracia, problemas y perspectivas para el contexto latinoamericano. Yo agradezco infinitamente a Arthur que haya aceptado nuestra invitación. Decíamos antes de iniciar esta conferencia, una pena no poderla haber celebrado como lo teníamos pensado en Cancún, hubiera sido más grato todavía para todos nosotros. Arthur, enviamos un saludo fraterno para todos nuestros colegas en Brasil que también han padecido esta contingencia sanitaria con graves problemas también, pero nos solidarizamos con todos ustedes desde México. Te enviamos un saludo para ti, para toda tu familia, y como lo hemos hecho a lo largo de este conversatorio, les pedimos a todos los colegas que si tienen preguntas nos las hagan llegar a través del módulo de Q&A que tenemos en la parte inferior de nuestra plataforma, para que de esa manera nuestro moderador, el doctor Carlos Muñiz, nos pueda apoyar con ellas para llevar este conversatorio. Y como lo hemos hecho a través de las conferencias magistrales anteriores, yo me permito saludarles, darles la bienvenida en calidad de presidente de nuestra Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, pero también agradecer infinitamente el apoyo de Carlos Muñiz, nuestro coordinador precisamente de documentación, quien hoy nos estará apoyando en esta moderación. Así es que, Carlos, me voy a permitir leer tu semblanza para posteriormente cederte los micrófonos y que puedas llevar este conversatorio. El doctor Carlos Muñiz es licenciado en Comunicación Audiovisual y doctor en Comunicación por la Universidad de Salamanca, en España. Actualmente es profesor titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es coordinador del Laboratorio de Comunicación Política, la COP, y editor responsable de la revista de Comunicación Política de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT en el nivel 2, y sus principales líneas de investigación se centran en el análisis de los efectos mediáticos en la era de la comunicación política y el tratamiento informativo, el framing de los acontecimientos. Y bueno, pues yo le agradezco muchísimo al doctor Carlos Muñiz que el día de hoy esté como uno de nuestros grandes expertos también dentro del comité ejecutivo en estas temáticas de comunicación política, y quién mejor que él pues nos puede introducir a nuestro invitado especial, el doctor Arthur Ituazú. Muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias, Arthur. Bienvenido seas al encuentro de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Jorge. Bueno, pues un placer estar el día de hoy aquí con todos ustedes presentando al doctor Arthur Ituazú, que además de un colega en el campo de la comunicación política, es pues un amigo con el que comparto proyectos, con el que comparto líneas de trabajo y con el que comparto pues una colaboración en conjunto ya desde hace algunos años. Me voy a permitir transmitirles la semblanza del doctor Ituazú. Él es doctor en Relaciones Internacionales por la PUC Río, con una estancia como Fulbright Scholar en la Universidad de Carolina del Sur. Actualmente, Arthur es profesor investigador y catedrático de Comunicación Política de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, allá en Brasil, en donde además es coordinador del Grupo de Investigación en Comunicación, Internet y Política. Junto con ello, también es investigador asociado del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología en Democracia Digital, también de allá de Brasil.
En su actividad profesional, cabe destacar que fue vicepresidente entre 2015 y 2017 y presidente entre 2017 y 2019 de la Asociación Brasileña de Investigadores en Comunicación y Política, Compolítica. Actualmente, y está muy relacionado con la conferencia que nos va a impartir el doctor Ituazú en los próximos minutos, es coordinador de un proyecto de investigación coordinado titulado Comunicación Política Comparada, un abordaje para el contexto latinoamericano, que se está desarrollando entre 2018 y 2022 con apoyo de CAPES, en donde están colaborando diferentes universidades como la PUC-Río en Brasil, la Universidad Autónoma de Nuevo León aquí en México y la Universidad de Arizona en Estados Unidos. Pues este es un poco la semblanza que nos deja entrever claramente la formación y la capacidad del doctor Ituazú para precisamente estarnos exponiendo en el día de hoy en este congreso de AMIC la ponencia titulada Medios digitales contra la democracia, problemas y perspectivas para el contexto latinoamericano. No me queda más que dar la bienvenida de nuevo al doctor Ituazú. Arthur, muchas gracias por estarnos acompañando y cederle la palabra para que pueda comenzar su conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por compartir aquí. Bien, buenas tardes a todos. Gracias por la presencia. Espero que estén todos bien. Es un honor para mí estar aquí, recibir la invitación de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación para participar en este encuentro nacional investigando la comunicación en la era post-digital. Muchas gracias al doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo por su confianza. Muchas gracias también a mi querido amigo y colega investigador, doctor Carlos Muniz. Y finalmente, muchas gracias a todos ustedes por esta oportunidad de compartir mi trabajo de investigación con una audiencia tan calificada. Para empezar, me gustaría advertirles que desafortunadamente no hablo español. Actualmente estoy estudiando el idioma. Preparé una presentación en español, pero todavía no soy capaz de hablar con fluidez. Así que intentaré hablar un poco de español, pero principalmente portugués lentamente, cuando la situación lo requiera. Entonces, propongo aquí el siguiente camino para esta presentación. En primer lugar, me gustaría presentar nuestro proyecto de investigación en comunicación política comparada en Latinoamérica. Me gustaría presentar una descripción general del proyecto con preguntas, metodologías y supuestos de investigación. A continuación, presentaré algunos resultados que ya tenemos de la investigación. Informados desde la perspectiva de la americanización de la comunicación política, empezamos nuestra investigación con la campaña de Donald Trump en 2016 en Estados Unidos y luego desarrollamos un estudio de caso de la campaña de Jair Bolsonaro en Brasil en 2018. Nuestro próximo objeto de análisis es la campaña de Nayib Bukele en El Salvador en 2019. Al final, mi intención será dejar algunas discusiones sobre las formas en que los medios digitales afectan a las democracias y específicamente las democracias de la región. Bien, con el apoyo de la Coordinación para el Perfeccionamiento del Personal de Educación Superior, CAPES, Fundación del Ministerio de Educación del Brasil, este proyecto de investigación se basa en 3 pilares distintos. Lo primero, apunta a la importancia de los estudios de comparativos de comunicación política y comunicación en general. Como dicen en el campo, la perspectiva comparada expande los objetos de análisis, proporciona generalizaciones más sólidas y es un gran antídoto contra el universalismo ingenuo y la torpeza paroquial. La perspectiva comparada tiene la capacidad de hacer visible lo invisible.
En un mundo en el que vivimos constantemente en una serie de fenómenos típicamente transnacionales, la perspectiva comparativa se vuelve ainda más necesaria. O segundo pilar do projeto chama a atenção sobre o contexto latino-americano. Hoje vivimos algumas experiências claramente similares de comunicação política, que em certa medida estão relacionadas de maneira similar com o contexto estadunidense. A importância de estudar temas no contexto regional radica em las possibilidades de proponer e articular políticas e culturas de cooperação. O terceiro se centra em las discussões sobre como os meios digitais afetam a la democracia. Seguindo a literatura, há muitas formas em que os meios digitais han afetado hoje a las democracias em geral. A hipermediatização da sociedade não só transforma uma série de parâmetros tradicionais de informação política, representação política, debate público, esfera pública e opinião pública, mas também apresenta uma variedade de novos elementos tecnológicos, como algoritmos, robots, bots, redes sociais, big data, etc. A partir desta concepção mais ampla, se desenvolvem 3 perguntas mais específicas. 1. Que significados ganham temas políticos como democracia, transparência e populismo em los meios digitais? 2. Como os meios digitais afetam a los processos eleitorais na América Latina? Esta investigação que lhes apresento em particular. E 3. Como tomar em conta as especificidades da região em los modelos de análise de comunicação política comparada. Em termos epistemológicos e metodológicos, se trata de uma investigação colaborativa de caráter qualitativo e interpretativo. O caráter colaborativo de este projeto reúne investigadores em comunicação, tecnologia da informação, antropologia, em 3 laboratórios, um em Brasil, um aqui em México, com o Dr. Carlos Muniz, e outro no Centro de Estudos Latino-Americanos da Universidade de Arizona, em Tucson, Estados Unidos. Ainda em termos de colaboração, o projeto faz parte de outra rede internacional constituída pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital em Brasil, do qual sou um dos investigadores associados. O instituto está formado por 26 laboratórios e grupos de investigação de 20 instituições brasileiras, assim como 23 centros internacionais. Además de ser colaborativo, também se trata de um projeto de comunicação política comparada de caráter qualitativo e interpretativo, que evita criticar os paradigmas hegemônicos, pero sostiene a necessidade de uma maior diversidade epistemológica no campo. Assim, esse projeto se aleja de los objetivos explicativos baseados em uma perspectiva de causa e efeito, e abraça interpretações relacionadas com os afectos mediáticos, es decir, as formas em que os meios afetam a cultura, as práticas e a política. Neste contexto qualitativo e interpretativo mais amplo, utilizamos a estratégia de investigação de estudos de caso com metodologias de análise de conteúdo e entrevistas semi-estruturadas. A partir de agora, tentarei apresentar alguns supostos da investigação. O primeiro se refere a cambios em los sistemas de medios. Neste contexto, adoptamos a noção de sistemas híbridos de medios de Andrew Chadwick, teniendo em conta a complexidade extremamente alta de los sistemas de medios actuales, que reduzem nossa capacidade de produzir generalizações de estudos empíricos localizados. O segundo suposto se refere a cambios em la comunicação política. Neste contexto, adoptamos a noção de hipermediatização de Philip Howard, junto com a perspectiva pós-moderna de Pippa Norris. Assim, englobamos práticas de campanha permanente, a complexidade de los sistemas de medios atuais, ciência de dados, propaganda computacional,
automatización, segmentación, análisis de rede, etc., en lo que llamamos hipermediatización expandida. Un claro ejemplo de campaña hipermediática fue la plataforma Donald Trump en las elecciones estadounidenses de 2016. En Facebook, la campaña Trump utilizó una estrategia sin precedentes de comunicación dirigida. Algo que algunos autores han calificado como la gran transformación de la comunicación política producida por los medios digitales, al menos hasta ahora. Como es bien sabido, estas elecciones también estuvieron marcadas por una cantidad significativa de desinformación, en particular a favor de Donald Trump. Un ejemplo bien conocido fue la noticia de que el Papa había apoyado la candidatura de Trump, noticia que se compartió más de 1 millón de veces en Facebook. La campaña de Trump también utilizó los servicios de la empresa de datos Cambridge Analytica. Como se sabe, Cambridge Analytica se cerró en medio de la campaña involucrada en el escándalo de robo de información personal de 50 millones de ciudadanos estadounidenses en Facebook. Nacida de un modelo generado en la Universidad de Cambridge, la empresa almacenaba los perfiles en grandes bancos de datos y a través de ellos ofrecía la focalización psicológica de cada usuario. Creada en 2013, Cambridge Analytica participó en 44 campañas en Estados Unidos en 2014 y en junio de 2016 fue contratada por la campaña Trump. Las elecciones de 2016 en Estados Unidos también estuvieron marcadas por la llamada injerencia externa digital, que en varios informes recae sobre los rusos y plantea un desafío geopolítico adicional de seguridad nacional a los países y sus instituciones, algo cujas consecuencias aún tenemos que seguir. La campaña 2018 de Jair Bolsonaro en Brasil también puede considerarse fácilmente una campaña hipermediática. Estudiamos la campaña de forma cualitativa e interpretativa a partir de una estrategia de investigación de estudio de caso, utilizando como metodología el análisis de contenido de reportes, reportajes, artículos, entrevistas, documentos, etc., relacionados con las prácticas digitales de la campaña. Además, también realizamos entrevistas semi-estructuradas con estrategas y operadores de campaña en Brasil sobre la percepción de estos actores en relación a la campaña de Bolsonaro y también en relación a cómo los medios digitales han afectado las campañas en general. Parte de este estudio fue publicada en español en el artículo Comunicación Política, Elecciones y Democracia, campañas de Donald Trump y Jair Bolsonaro, en la revista chilena Perspectivas de la Comunicación. Actualmente se está produciendo otro artículo a continuación de este. En 2018, Brasil llegó al contexto electoral con más de 110 millones de usuarios de Internet, ocupando el tercer lugar entre los países con mayor número de usuarios de Facebook y el sexto entre los usuarios de Twitter. El primer punto a destacar es la presencia de bots. En un informe publicado durante las elecciones, entre la primera y la segunda vuelta de las presidenciales, las interacciones provocadas por bots en Twitter llegaban a 10%, con 13% entre los partidarios de Bolsonaro. Los bots en favor del candidato movieron 70% de las interacciones automatizadas en Twitter en aquel periodo. En ese punto de la elección había algo de 1.5 millones de tweets por día sobre los candidatos. Entre el 10 y el 16 de octubre hubo 850.000 publicaciones de bots, de las cuales más de 600.000 desde la base de apoyo de Bolsonaro. Respecto a las noticias falsas en el contexto brasileño, las mismas aparecen ligadas a WhatsApp. En esa ocasión, había al menos 100 grupos públicos de WhatsApp
de la campaña de Jair Bolsonaro, donde las noticias falsas se han difundido ampliamente. Entre los casos que se hicieron públicos en el periodo electoral están el supuesto fraude de las urnas electrónicas, las llamadas de Manuela Dávila, candidata a vicepresidente en la lista de oponente de Bolsonaro, Fernando Haddad, a Adélio Bispo de Oliveira, el responsable por haber apuñalado a Bolsonaro en plena campaña, la denuncia de agresión a una señora por ser electora de Bolsonaro, la acusación de que el candidato Fernando Haddad habría hecho apología al incesto en uno de sus libros. Fernando Haddad es profesor de ciencia política. La acusación de Joyce Hasselman, entonces candidata a diputada federal, de que un importante órgano de imprensa habría recibido 600 millones de reales para atacar la candidatura de Bolsonaro. El texto divulgado por Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, donde indica que el grupo Mujeres Unidas contra Bolsonaro en Facebook habría comprado su base de más de 1 millón de usuarios de una página cualquiera ya existente, y el polémico caso sobre el kit gay. Sobre esta última noticia en particular, el propio Jair Bolsonaro presentó en una entrevista televisiva el libro que en Brasil se intitula Aparelho Sexual e Companhia, um guia inusitado para crianças descoladas, do título original em francês Le Guide du Sujet Sexuel, escrito por Hélène Brulé e ilustrado por Philippe Chapuis, afirmando falsamente que ele mesmo havia sido distribuído nas escolas públicas brasileiras. Em Facebook, o monitoreo sugiere que em Brasil não se utilizou uma tática de propaganda como a da campanha de Donald Trump em 2016, com o envio de publicidade microdirecional. Não há indícios de uma grande campanha de anúncios pagados por a candidatura Bolsonaro, nem sequer ações relevantes de microdireção. Em realidade, o político chegou às eleições de 2018 com uma posição consolidada em Facebook de 10 anos de trabalho, obtenida a lo largo de 10 anos e muito superior à la de seus adversários. Assim, por exemplo, em base à compilação de dados realizada em 2014 sobre o número de publicações e a média de interações em Facebook de 8 deputados federais do estado de Rio de Janeiro durante suas campanhas, Jair Bolsonaro apresentou um volume de interações, likes, comentários e números de compartilhações 30 vezes maior em relação ao segundo colocado em la lista, com quase 30.000 interações por publicação em 2014. Durante as eleições de 2018, a campanha de Jair Bolsonaro logrou alcançar em uma única transmissão um pico de 1,3 milhões de interações e 6,6 milhões de visualizações. Sin embargo, a diferença do contexto estadunidense em 2016, quando o Facebook foi o centro da campanha de Donald Trump, o WhatsApp parece haver alcançado uma relevância maior em Brasília em 2018. Já que se trata de uma aplicação de mensagens cifradas, o WhatsApp não oferece nem publicidade, nem a possibilidade de direção. A mensagem só se dissemina se alguém lo retransmite a outros, ou se alguém lo envia massivamente, o que choca com a legislação eleitoral brasileira. Em rede, essa infraestrutura de propaganda se vuelve eficiente quando os administradores dos grupos se coordenam, actuando como nudos importantes da rede, por concentrar muitas conexões. E quando militantes conectam a ela não só seu tempo e redes personais, sino grandes recursos financeiros e ferramentas mais sofisticadas. Com isso, em WhatsApp, a gestão de tal infraestrutura parece contar com uma mescla de trabalho profissional e voluntário, com estrutura descentralizada. Nesse contexto, o diário Folha de São Paulo publicou, el 18 de outubro de 2018, entre a primeira e a segunda volta da contienda eleitoral, que empresários brasileiros estavam financiando ilegalmente uma campanha por WhatsApp a favor de Bolsonaro, com contratos de hasta 12 milhões de reais. Com base em nossa
análisis coletiva y cualitativa del contenido del material textual sobre la campaña digital de Jair Bolsonaro y nuestras entrevistas semi-estruturadas con operadores de campaña y estrategas en Brasil, llegamos a 4 temas clave que, en nuestra opinión, afectan democracias y, en particular, las democracias latinoamericanas de manera importante. Los temas son automatización, comunicación, representación directa, noticias falsas y segmentación. Automatización. En Brasil, hemos notado al menos 2 grandes prácticas de automatización que involucran la difusión de información y también de desinformación. Uno es el uso de bots, especialmente en Twitter. Además de lo que vimos en la campaña de 2018, un seguimiento realizado en nuestro laboratorio en Brasil en este momento para las elecciones municipales de octubre y noviembre de este año, identifica bots en campañas de desinformación, especialmente sobre el fraude electoral y la actuación del Tribunal Superior Electoral brasileño. Los bots son responsables de lo que llamamos la producción de consensos artificiales. Estos consensos artificiales buscan distorsionar la curación de los algoritmos a su favor y pueden afectar directamente la publicidad de determinadas pautas y personajes políticos. Otro tipo de automatización supuestamente presente en la campaña digital de Jair Bolsonaro, que ha aparecido en contextos electorales en Brasil, es el disparo masivo de mensajes por WhatsApp. Esta es una práctica ilegal que generó dudas sobre las elecciones de 2018 en Brasil, especialmente sobre la campaña de Jair Bolsonaro. Desde entonces, tanto WhatsApp como el sistema de justicia electoral en Brasil han comenzado a actuar juntos para supervisionar este tipo de práctica. Es necesario darse cuenta de que WhatsApp es una herramienta destinada al uso privado. Cuando una campaña convierte la aplicación en una herramienta de comunicación masiva, acaba generando comunicación política masiva no pública, una novedad de nuestros sistemas de medios actuales. Incluso cuando el mensaje se vuelve relativamente pública, cuando se vuelve viral, por ejemplo, el mismo mensaje no es identificable públicamente o directamente con un político o campaña. Esta situación genera espacios privados masivos para la comunicación política, donde se debilita el control o escrutinio público de lo que se dice. El tema de la comunicación directa, con la capacidad que brindan los medios digitales a los políticos para hablar directo, el tema de la comunicación directa está relacionado con la capacidad que brindan los medios digitales a los políticos para hablar directamente con el ciudadano sin necesidad de intermediarios. Me gustaría ilustrar ese fenómeno con un ejemplo reciente. En octubre de 2019, el principal noticiero brasileño, Jornal Nacional, de la Rede Globo de Televisión, informó que el asesino de una representante de izquierda negra en Río de Janeiro, el caso de la concejala Marielle Franco, asesinada por milicianos en marzo de 2018, ha estado en el condominio del presidente Jair Bolsonaro horas antes del asesinato y tiene su ingreso al condominio supuestamente autorizado por el presidente, cuya familia siempre ha tenido relaciones con milicianos en Río de Janeiro. En otras épocas, este tipo de información tendría efectos devastadores en cualquier presidente o político. Su capacidad de respuesta se limitaría a declaraciones oficiales y conferencias de prensa con periodistas en los próximos días. Essa mesma noite que se transmitiu a história, Jair Bolsonaro hizo uma live em sua página de Facebook para milhões de seguidores e negou com veemência o informe.
Este es un punto utilizado de vez en cuando de manera oportunista contra las instituciones liberales a partir de una cierta idea de fortalecimiento de la soberanía popular. Bolsonaro, por ejemplo, muchas veces se refiere a la noción de pueblo, buscando dar legitimidad a sus acciones, cuando en realidad se refiere básicamente a sus seguidores en las redes sociales. No por casualidad, muchos autores llaman la atención sobre la relación entre las redes sociales y el populismo. No solo por la capacidad del político en este entorno para hablar directamente con el ciudadano, sin necesidad de intermediarios, sino también por la capacidad de los medios digitales de agregar intereses difusos, que se reúnen en grupos para compartir ideales comunes y comunicarse colectivamente con un político determinado o plataforma política. Noticias falsas. Cuando comenzamos a desarrollar estudos de Internet, había mucha esperanza en cuanto al potencial de los medios digitales para romper con la relativa falta de pluralidad e independencia periodística de los sistemas de medios hiperconcentrados en América Latina, especialmente en Brasil y en México. De hecho, la difusión de Internet ha traído al debate una amplia gama de fuentes alternativas, aunque muchas veces con audiencias mucho más pequeñas que la de los grandes grupos de broadcasting. Sin embargo, un fenómeno que poco a poco empezó a aparecer en nuestra investigación es que sí, hoy en día hay una oferta mucho mayor de fuentes de información política a disposición del ciudadano, pero también se ha producido un crecimiento exponencial de medios más partidarios, partisan media. En nuestra opinión, este fenómeno elevado al extremo se acerca a lo que llamamos noticias falsas, fake news y desinformación. Por supuesto, mentir siempre ha sido parte de la política. Sin embargo, la capacidad de plataformas políticas de difundir masivamente falsedades es una novedad de los medios digitales. A pesar de todos los esfuerzos realizados por los organismos de control y las autoridades electorales, no hay duda de que queda mucho por discutir sobre este tema y sus impactos en las democracias. En Brasil, este no solo fue un tema central en las elecciones de 2018, sino que también se hace presente en las elecciones municipales de este año, especialmente en los condados donde hay una segunda vuelta, con una disputa más feroz. Es importante señalar, sin embargo, que las noticias falsas son un problema, pero no es el único que traen los medios digitales a los procesos electorales y las democracias. En cierta forma, nos damos cuenta de que el tema ha ganado mucho más atención que otros temas igualmente importantes. Segmentación. El tema de la segmentación, la comunicación dirigida o el microtargeting es uno, por ejemplo, que no gana la atención que se le da al fenómeno de las noticias falsas y, en nuestra opinión, es de enorme importancia cuando se trata de cómo los medios digitales pueden afectar los procesos electorales y democracias. Por lo general, cuando nos referimos a la segmentación, estamos ante una comunicación política no pública dirigida a grupos específicos, producida a partir de información obtenida de esos mismos grupos, a partir de los datos. Esta fue una práctica muy eficiente de la campaña de Donald Trump en 2016 a través de Facebook y también de la campaña de Jair Bolsonaro en 2018 a través de WhatsApp. Es una estrategia de comunicación política muy eficaz y por ello seduce a los estrategas y operadores de campaña. A través de una comunicación dirigida y segmentada, la campaña puede constituir mini audiencias, mini públicos, incluso de forma permanente, que compartem intereses comuns e recebem informação e mensagens personalizadas. Volveremos a este tema um pouco mais à frente. Outro exemplo de campanha hipermediática lo realizou Nayib Bukele em 2019 em El Salvador,
nuestro próximo objeto de análisis. El alcalde de San Salvador, Bukele se enfrentó al partido Arena, de tendencia conservadora, y al partido izquierdista FMLN, que dominaron la política salvadoreña en los últimos 30 años. A diferencia de los otros candidatos, Bukele escapó de debates, entrevistas y visitas a localidades, buscando atención en otro escenario, las redes sociales. Con su experiencia en publicidad, el joven político hizo de Twitter, Instagram y Facebook para llegar a la población, especialmente los más jóvenes. En este contexto, investigaciones desarrolladas aquí en México llamaron nuestra atención y revelaron prácticas de manipulación con bots, fake news y cuentas artificiales, humanas y automatizadas, trabajando para Bukele en las redes sociales durante la campaña. En Venezuela también llamó nuestra atención un informe que sugiere que el gobierno de Nicolás Maduro pone en marcha al menos 3 estrategias para manipular las redes sociales, especialmente en época de elecciones. 1. Articulación de cuentas oficiales y cuentas automatizadas, bots. En Twitter, para controlar el trending topics, especialmente. 2. Promoción de hashtags que distragan, articular cuentas de cyborg y bots utilizando mensajes emocionales, escandalosos, poco informativos, ofensivos y falsos. 3. Secuestro de hashtags criados por la oposición para distorsionar los discursos e interferir con los fluxos de conversación. Estas son prácticas también utilizadas por otros gobiernos no democráticos del mundo y apuntan a un nuevo campo de investigación que se ocupa del uso de los medios digitales para la manipulación y control de la esfera pública digital por parte de este tipo de régimen. A partir de ahora, me gustaría discutir las posibles consecuencias que todos estos temas pueden traer a la democracia, especialmente a las democracias latinoamericanas. Referindo-se ao contexto de Europa e Estados Unidos, alguns autores denominam alt-right media a sitios web e plataformas que produzem e distribuem desinformação com o fim de promover agendas partidárias específicas, buscando desestabilizar oponentes e instituições. Segundo alguns autores, dependendo do país, é possível encontrar uma variedade de fontes desse tipo que favorecem formas étnicas de nacionalismo, difundindo notícias que promovem o ódio contra imigrantes e refugiados e conspirações globalistas. Um exemplo de esto são redes como a do Partido Austríaco por la Liberdade em Facebook e Twitter, com uma comunicação marcada por la nostalgia nacionalista e operações internacionais dirigidas a desestabilizar eleições e governos. Segundo alguns autores, partidos políticos e agências governamentais em Alemanha, por exemplo, já sofreram ataques digitais presuntamente de agentes russos, incluindo o grupo de hackers Fancy Bear, que hizo públicos uma série de correios eletrônicos de Hillary Clinton durante as eleições de 2016 em Estados Unidos. Todos estes casos configuram um contexto que preocupa vários investigadores da comunicação política de todo o mundo sobre as consequências que os meios digitais podem gerar para os processos eleitorais e as democracias. A Coleman, por exemplo, le preocupa que gran parte de la política se desarrolle hoy en un terreno dominado por la rabia, anger. Para el autor, un efecto a corto prazo de esta situación puede ser el cuestionamiento agresivo de las instituciones y protocolos tradicionales. A largo plazo, podemos experimentar la desmovilización de la acción colectiva en las sociedades y una reducción de la sensación de que la política realiza un papel importante en la vida social. Centrándose en la desinformación, definida como la difusión internacional de falsidades, como informes ou qualquer outro formato simulado, a favor de objetivos políticos,
Alguns autores sugerem que as democracias vêm experimentando problemas de legitimidade com a declinação da confiança cidadã em las instituições, ao mesmo tempo que se percebem níveis crescentes de circulação de informação falsa em los meios sociais e em sítios web políticos que simulam formatos periodísticos. Em muitos casos, dizem os autores, esta desinformação se associa com movimentos e partidos de extrema-direita, com o fim de mobilizar simpatizantes contra partidos e meios de informação tradicionais. O fenômeno se percebe em diferentes abordagens. Alguns autores, desde a perspectiva do ambiente de informação política, constatam que os entornos mediáticos e os sistemas de comunicação política se transformaram de maneira essencial com a crescente proliferação dos meios digitais, a desaparição das fronteiras entre os meios e seus gêneros e a menor importância dos meios de informação tradicionais, tanto em relação a seus modelos de negócio como a sua hegemonia sobre o consumo midiático. Neste contexto, a questão de como os cambios nos ambientes de informação política impactam na identidade e na qualidade de nossas democracias ganha relevância. Alinhado com a quarta era da comunicação política de Jay Bloomer, alguns autores propõem uma quarta fase da comunicação política, a la que denominaram a conquista do ciberespaço. Para eles, a origem deste novo momento foi a campanha vitoriosa de Donald Trump em 2016 nos Estados Unidos. A partir deste ponto, a apreensão aumenta com os sofisticados usos políticos das ferramentas digitais utilizadas para reduzir o poder dos cidadãos e subvertir a democracia. Segundo a perspectiva de Lance Bennett e Barbara Fetch, este é momento de disrupção das esferas públicas. Essa noção de ruptura também gerou interrogantes sobre a investigação em comunicação política. Chadwick, por exemplo, apresenta 4 desafios epistemológicos ao campo. Para este autor, as transformações exigem investigações dirigidas à participação digital intolerante e disfuncional desde um ponto de vista democrático. Además, é necessário não só quantificar a participação a partir da noção de que mais participação significa melhores democracias, sino também calificá-la com o fim de descobrir formas malignas de participação para o ambiente democrático. Em tal sentido, é imperativo relativizar a expectativa de racionalidade em los desarrollos políticos e não subestimar a solidariedade afectiva em lugar de la deliberação racional. Nesse contexto, alguns autores fazem 4 sugerências para as investigações de comunicação política. Em primeiro lugar, é necessário repensar os supostos convencionais do campo produzidos em esferas públicas coerentes e democráticas. Conceptos e teorias como gatekeeping, agendamento, enquadramento e os efeitos dos meios de comunicação, em geral, deverão reelaborar-se de uma maneira empiricamente mais realista. Em segundo lugar, as investigações devem repensar as teorias sistêmicas e funcionalistas, assim como dirigir seu enfoque às formas em que as forças da ruptura social e institucional afetam a comunicação política contemporânea. Finalmente, devemos desenvolver conceitos e métodos orientados mais a explicar os fenômenos contemporâneos e menos a confirmar as ideias canônicas já estabelecidas no campo. Não é em vano que, dado o caráter holístico das reflexões, a perspectiva comparada também haya sido citada como uma característica importante a destacar em las investigações atuais. Como é sabido, os fenômenos universais favorecem a perspectiva comparada que busca perceber respostas particulares em contextos específicos. Ao mesmo tempo, como sugerem alguns autores, as tendências não são todas mundiais e não afetam a los países da mesma maneira. Em particular, me gostaria de sugerir alguns pontos para a reflexão. Em primeiro lugar, não me gostaria de sugerir aqui que os meios digitais afetam a política e a sociedade só de maneira negativa.
Ha habido y hay muchos avances en el uso de los medios digitales para incrementar la transparencia, especialmente gubernamental, e também a participação cidadã em foros públicos, pressupostos participativos, mecanismos de consulta, etc. E a América Latina é uma vanguardia neste campo. Em segundo lugar, não é porque tengamos problemas novos que devemos olvidar os viejos. A relação entre médios e democracia na América Latina está repleta de interrogantes que apontam principalmente à excessiva centralização dos sistemas mediáticos latino-americanos, o que atenta contra a profissionalização e independência do periodismo. De hecho, o que temos hoje são novos problemas. Nesse sentido, não cabe dúvida que temos mais pluralidade em los entornos mediáticos latino-americanos, com a chegada de novos atores à esfera pública. Sin embargo, junto a eles vino a desinformação, a comunicação política sem intermediários, desenvolvida em entornos privados de comunicação, não públicos, a dificuldade de financiar o periodismo profissional, crescimento exponencial da partisan mídia, entre outras consequências. O terceiro ponto que me gostaria de destacar é o da fragmentação do público ou a disrupção da esfera pública. Como tentei sugerir em minha apresentação, dos novos problemas da comunicação política que temos hoje é o da segmentação ou a comunicação direcionada. Este é ponto que me gostaria abordar com mais detenimento. Durante muito tempo, em lo que chamamos a configuração moderna de la comunicação política, a principal preocupação de los teóricos de la democracia foi a chamada tirania de la maioria. O sistema centrado em lo broadcasting se havia constituído em uma lógica essencialmente maioritária de grandes audiências. Neste contexto moderno, o modelo de profissionalização de marketing político era tanto simples. O objetivo era transformar os grupos majoritários em capital político, e isto se hizo com base em las encuestas de opinião e a adequação do discurso e comportamento político à informação recebida das encuestas, que passavam o pensamento ou posição maioritária ao representante ou candidato. Não em vano, neste momento em que se enfatiza a preponderância da posição majoritária, os grupos e movimentos minoritários han hecho sua luta por voz e representação. Sin embargo, através de técnicas de microtargeting muito eficientes desde o ponto de vista de marketing eleitoral, é possível que uma plataforma política se comunique sem intermediários com grupos de interesses específicos. De hecho, a plataforma pode incluso comunicar-se com um grupo específico sem que nenhum outro grupo veja de que e lo que estão falando. Nesse contexto, a comunicação política se convierte em algo não público, em uma área privada de comunicação política. Nesta configuração, que não considero substitutiva, sino complementar de outras formas de comunicação política, incluso a centrada em lo broadcasting, a preocupação já não é a tirania da maioria. Nesta configuração, o problema é a tirania de mini-públicos específicos concebidos em la comunicação política dirigida. Mini-públicos estes que o político tem a intenção de reunir em el momento das eleições. Como nos diz estratega de campanha brasileiro em uma entrevista a nós outros, a preocupação é que político forjado neste sistema é incapaz de governar para todos, pero solo para os grupos específicos que o apoiam. O exemplo do governo de Bolsonaro ilustra acertadamente este problema, já que Bolsonaro logrou aglutinar a hiperliberales em la economia, militares, religiosos conservadores, defensores de las armas, antiglobalistas e antiambientalistas em seu momento eleitoral, o que incluso lhe traz dificuldades ao político para complacer a todos estes grupos diferenciados em sua administração. Finalmente, problema ao que se enfrenta a comunicação política em la atualidade
es de la relación entre las redes sociales y las plataformas populistas, que hoy están en todo el planeta. Como dije, algunos autores apuntan a la posibilidad de la comunicación directa, sin intermediarios, por supuesto, como algo que favorece las plataformas populistas. Además, apuntan también a la capacidad de los medios digitales de reunir intereses difusos en grupos específicos de comunicación. En este debate, yo que sugeriría también el debilitamiento de los partidos y del periodismo como mediadores de la comunicación política en nuestras sociedades. Somente algumas relativizaciones de nuestra investigación. Yo recibí un aviso que no tenemos más tiempo, entonces me gustaría de agradecer. Muchas gracias. Estoy a disposición. Perdón por el tiempo. Arthur, no te preocupes. No sé si quieres concluir con esas, dando esas conclusiones generales. Solamente que no me gustaría sugerir que Donald Trump ganó las elecciones debido a los medios digitales. La misma cosa con Bolsonaro, no es esa la intención. Hay muchas fuerzas en juego en elecciones de personajes como estos. En segundo lugar, no me gustaría que de tratar automatización, segmentación o noticias falsas como tendencias inevitables a todo contexto y toda campaña. No es también nuestro intento. No se trata también de reforzar prejuicios sobre los medios digitales. Lo que vimos en Brasil hoy es que lo ambiente, lo digital está capturado por actores antiliberais. Y es profundamente importante que otros actores responsables con las democracias ocupen también este ambiente. Este es un punto importante que gustaría de finalizar. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Artur, por tu intervención, muy interesante. Vamos a pasar a algunas preguntas muy rápido, nos quedan muy poquitos minutos, pero creo que puede ser siempre interesante también el conocer la opinión de quienes están asistiendo a esta conferencia. Nos preguntan por aquí por qué tuvieron éxito la automatización predictiva o las fake news en las campañas estudiadas, y de la mano de esta pregunta, si son solo una cuestión de tecnología poderosa y sofisticada o también incide el imaginario social, las condiciones sociales, económicas, para que esas ideas florezcan. Esto va a ser un poco más difícil de tratar en español, pero voy a intentar. Yo creo que hay un elemento tecnológico ahí fundamental. Esto es una nueva capacidad que la comunicación política tiene en manos de hablar para segmentos específicos con una mensaje direccionada, personalizada para segmentos específicos, y que muchas veces esta mensaje no es pública. Esto es un elemento completamente nuevo de comunicación política que a nuestro ver viene de tecnología de comunicación. Esta es una nueva tecnología de comunicación. La experiencia que hemos tenido con operadores de estrategias de campaña es que ellos vienen con muchos buenos olhos, vienen con mucha importancia este tipo de práctica de comunicación política a partir de ahora. Ok, muchas gracias. También nos preguntan por aquí si nos podrías explicar un poquito con más detalle la metodología que utilizaron para identificar bots y si se buscaron exclusivamente en Twitter o también en otras redes. No, solamente en Twitter. Esto es una parcería, una colaboración que tenemos a mi universidad, el Instituto de Tecnología y Sociedad en Río, Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología en Democracia Digital en Brasil. Nosotros tenemos una
herramienta para coletar os dados. Isso é uma herramienta que foi desenvolvida à minha universidade, e ITS, Instituto de Tecnologia e Sociedade, ha adaptado softwares de identificação de bots que já existem, estão disponíveis em la internet. Estes já são existentes, mas normalmente necessitam algum tipo de adaptação para os contextos locais. Então, reunimos esses equipos e estamos hoje tentando produzir report sobre a presença de bots em las elecciones municipales brasileñas de ahora. Ok. De hecho, una de las preguntas que también nos hacen por aquí es, en comparación con México, donde la televisión llega, nos dicen, hasta el último rincón, pero no así Internet, donde todavía hay brechas, nos dicen qué es lo que ocurre en Brasil, por ejemplo, ahora de cara a estas elecciones municipales que estás comentando. ¿Cuál es la expectativa? O sea, ¿realmente van a poder llegar a hacer ese análisis hasta estos niveles tan locales? Ahí está también presente, o incluso a lo mejor, que es algunas veces lo que puede ocurrir en ciertos entornos, las campañas locales, incluso puede ser más efectivo el uso de redes sociales por las comunidades tan pequeñas que se están generando. No sé en este caso en Brasil cómo sea esa situación. Vaya. O que temos visto acá em Brasil, Carlos, que algumas coisas. Por exemplo, os partidos tradicionais têm muita dificuldade de ser presente em los meios digitais. O que vimos são crescimentos de partidos não tradicionais, como partidos Solidariedade, PSOL, PSL, são partidos que não eram partidos presentes em la política brasileira e que cresceram com uma presença digital muito forte. Este é um ponto. E isto está muito claro em las eleições municipais. Os que estão utilizando mídias digitais são os partidos não tradicionais. Os partidos tradicionais estão, pelo menos nesta campanha municipal, estão fazendo campanha como sempre fizeram. Não estão fazendo nada de diferente. Mas os partidos que já trabalhavam meios digitais antes, que não são os partidos tradicionais, têm feito campanhas com meios digitais, e há exemplo muito bem sucedido de esquerda de Boulos em São Paulo, que está disputando a segunda volta com uma campanha digital fortíssima, de partido pouco tradicional, que é o PSOL, partido pequeno. Há outra coisa que as campanhas municipais não temos muitos recursos para as campanhas. Então, havia uma expectativa, há uma suspeita que o governo Bolsonaro tem uma agência de comunicação política digital trabalhando permanentemente. Esta é uma suspeita, não é confirmado, mas há uma suspeita de que o governo Bolsonaro tem uma agência de comunicação política digital trabalhando permanentemente em seu favor. E havia uma expectativa que esta agência poderia trabalhar para os candidatos que seriam apoiados pelo governo. Mas nós outros não vimos isso. Não vimos isso. Isso não aconteceu, especialmente na primeira volta. Agora, com disputas mais acirradas em la segunda volta, estão começando a aparecer mais notícias sobre bots, fake news, muitas notícias sobre fake news. Então, nós pensamos que com as disputas mais acirradas, com a polarização mais acirrada, este tipo de coisa aparece mais em las campanhas. Muy bien, pues yo te agradezco, Artur. Doy la palabra al doctor Jorge Hidalgo para que cierre ya la conferencia. Muchísimas gracias al doctor Carlos Muñiz por esta moderación. Muchísimas gracias, Artur, por este doble esfuerzo de mediación, uno utilizando plataforma digital para estar en vinculación con nuestros colegas de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, pero también por el efecto de mediación del idioma. Sabemos lo complicado, como bien decías tú, que es pensar y repensar en dos lenguas a su vez. Por eso te agradecemos enormemente este esfuerzo. Y no quisiera cerrar este conversatorio sin antes poderte compartir, Artur,
hoy de manera digital. Espero que próximamente, como lo teníamos planeado, de manera física, como bien decías, nos quedamos todos con las ganas de estar presentes en Cancún. Espero que en próximos eventos podamos encontrarnos ahí y en otras latitudes también de nuestra República Mexicana. Muchísimas gracias, Artur Ituazú, por tu presentación, Medios Digitales contra la Democracia, Problemas y Perspectivas para el Contexto Latinoamericano. Para los miembros de este comité ejecutivo, como para los miembros de la MIC, fue todo un honor escucharte y tener la perspectiva desde América Latina sobre lo que está ocurriendo con este tema de los medios digitales. Muchísimas gracias, Artur. Muchas gracias a ti. No, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias también a nuestro querido colega, el doctor Carlos Muñiz Muriel, por este esfuerzo también que a la distancia desde Monterrey, hoy conectadas 3 latitudes, muchos puntos de encuentro para que estuviera también el día de hoy aquí. Muchísimas gracias, Carlos, por tu moderación en esta conferencia. Fue todo un honor y un gusto verte a través de esta pantalla. Igualmente, Jorge, muchas gracias. Y bueno, pues invitamos a nuestros colegas. En estos momentos van a empezar las sesiones de los grupos de trabajo y de investigación. Estarán conectándose seguramente a sus distintos enlaces y los invitamos para que hoy por la tarde a las 19:30 nos puedan acompañar para este panel maravilloso que vamos a tener con Paola Ricaute, Alejandro Macías, Daniel Barredo y Tanius Karam para hablar sobre enseñar e investigar comunicación en la era post-digital. Así es que les agradecemos muchísimo la conexión, los invitamos a que pasen a sus distintos grupos de trabajo para que ahí puedan reflexionar y discutir en colaboración con todos. Artur, muchísimas gracias. Artur, muchas gracias. Saludos también por allá a nuestros colegas en Brasil de la Asociación de Comunicación Política y también pues a todos los que estuvieron conectados hoy a través de este enlace, sus participaciones en el live stream. Vamos a despedirnos para dar inicio a los grupos de trabajo. Que tengan una excelente mañana y nos vemos por la tarde en nuestro panel. Gracias a todos.